aprobó hacer un seguimiento y aprobó el plan de trabajo que se está llevando a cabo. Entonces, y a fin de garantizar que este manual tenga una revisión completa en todas las regiones, la idea es que en conjunto con la División de Estadísticas de la CEPAL, el grupo de trabajo sobre encuestas en hogares, el grupo de trabajo intersecretarial sobre encuestas en hogares, está llevando a hacer una serie de consultas con los países para recabar todos estos aportes. Y más específicamente, se van a tratar en esta sesión cuáles son los antecedentes de la revisión del manual y los resultados de la revisión de enero del 24 de este año, y se pedirá y se buscará contar con información para los países para poder tomar en cuenta los diferentes aspectos que tienen que ver con el cambio en el panorama de las encuestas desde el Manual de Encuestas en Hogares de 1984 y cuál será el impacto de la revisión, los problemas a los que nos vamos a enfrentar las oficinas nacionales de estadística y cuál es la orientación que debiera ser útil y en donde nosotros como Naciones Unidas, como la División de Estadística en Nueva York, así como nosotros desde las oficinas regionales, en este caso CEPAL, cómo podemos apoyar y coadyuvar en este proceso con los países. Haremos una revisión de la información que no ha sido bien tratada en otras, en otras actividades, las que tienen que ver en particular con las encuestas de hogares y cuáles debieran incluirse en esta revisión para ser fortalecidas en ese caso. Y finalmente solicitar cuál es la información sobre el formato que debe adoptar esta revisión para permitir actualizaciones más recientes y poder facilitar el acceso y no tener que esperar tanto tiempo para este proceso. En ese sentido, pues vamos a tener un nutrido panel y vamos a tener varios colegas que van a estar presentando sus experiencias y pues bueno, les doy la bienvenida y les agradezco comentarles que esta reunión se va a llevar a cabo en español, solamente esto es para los países de América Latina. El día de mañana haremos un ejercicio, un evento similar con los países del Caribe de habla inglesa, en donde haremos las presentaciones en ese sentido para cada uno, sobre este seguimiento. Yo sin más los dejo, tengo que tomar un viaje y les deseo las mejor de las suertes y le paso la palabra a Javier Mancero para que le dé seguimiento a esta reunión. Muchas gracias y un saludo y éxito. Estamos a la orden. Muchísimas gracias, Rolando, por tus palabras y por dedicarle unos minutos, digamos, a poder hacer esta apertura de esta reunión. Para continuar, voy a hacer una breve presentación para que tengan un poco el marco del contexto de esta consulta, que ya Rolando nos adelantaba varios elementos en su intervención, y posteriormente haremos básicamente, iremos al contenido principal de la reunión, que es una conversación con ustedes, con todas y todos los que están participando hoy día, sobre los aspectos que les parece sería importante que este proceso de actualización del Manual sobre Encuestas de Hogares de Naciones Unidas debiera abordar. Y lo vamos a ir haciendo en función de la estructura del documento que está previsto. Pero antes de ir para allá, voy a contarles un poco, y esto en realidad a nombre de nuestros colegas de la División de Estadística de Naciones Unidas, quienes prepararon esta presentación y que son los coordinadores principales de esta iniciativa, ¿sí? Básicamente, eh, para ir teniendo el contexto completo, esta iniciativa se enmarca es una actividad impulsada por el Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Encuestas de Hogares. Este es un grupo que fue establecido en el contexto de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas hace ya casi 10 años, con varios objetivos, ¿no? Mejorar la coordinación de las encuestas de hogares, promover metodologías transversales en las encuestas, mejorar la comunicación, la promoción, el advocacy que se llama, de estos instrumentos.
Y el grupo está compuesto por 11 agencias internacionales y cuenta con la presencia de 10 Estados miembros que son rotativos. La Secretaría es provista por la División de Estadística de las Naciones Unidas y también desde este año por la División de Estadísticas de CEPAL. Dado que CEPAL es parte de Naciones Unidas, somos todos en conjunto miembros de cumplimos esta función de secretaría. Y actualmente el grupo intersecretarial está siendo dirigido por el Banco Mundial y ONU. Hay un reconocimiento en general y un interés, digamos, de este grupo en no perder de vista que las encuestas de hogares son muy importantes para la formulación de políticas, para la investigación y para, en general, promover el desarrollo. Son un componente fundamental de los sistemas estadísticos nacionales y son la fuente primordial para hacer el seguimiento de una serie de objetivos nacionales de desarrollo, de los compromisos de los gobiernos. De hecho, un tercio de los 232 indicadores de los ODS, que abarcan 13 de los 17 objetivos, se pueden calcular con base en encuestas de hogares. Y además las encuestas de hogares no solo son una fuente de información directa para el cálculo de indicadores, sino que además pueden ser una herramienta que permita entrenar y validar otros modelos u otras fuentes de datos alternativas cuando se quiere obtener información de alta resolución y granularidad y alta frecuencia, ¿verdad? En general para los distintos objetivos de política pública y de información ciudadana. No obstante, y claramente esto es algo que todos los presentes conocen, son muchos los desafíos que enfrentan las encuestas de hogares, ¿sí? En cuanto a la disponibilidad, en cuanto a la cobertura, la precisión, la oportunidad, el tema de costo-eficacia y la pertinencia que puedan tener estos para los intereses de la política, ¿sí? Esto se da en un contexto en el que generalmente hemos visto una disminución de las tasas de respuesta y también un cierto agotamiento de los respondentes, ¿verdad? A veces por cuestionarios muy extensos, etc. Esto además se produce en un contexto en el cual surgen diversas fuentes de datos, diversos métodos que en cierta manera se plantean como una competencia al tema de las encuestas de hogares. Y un aspecto adicional que se recoge aquí es que la pandemia de COVID-19 cambió además el panorama de las encuestas, ¿verdad? Nos puso en un escenario en el que hubo muchos aspectos que hubo que modificar, que abordar de manera distinta. En este contexto y en el ámbito de Naciones Unidas, existe un conjunto de manuales que han ido siendo producidos en los últimos 40 años y que requieren ser revisados, actualizados conforme a los nuevos desafíos, a las nuevas metodologías, los nuevos desarrollos tecnológicos, ¿sí? El manual principal es del año 84, es el Manual de las Naciones Unidas sobre Encuestas de Hogares, ¿sí? Y después existen manuales que cubren diversos aspectos. Hay un manual sobre diseño del cuestionario del año 85. Hay 3 documentos que abordan el tema de marcos muestrales y muestreo en general. Uno del año 86 sobre marcos de muestreo y diseño de muestreo para programas integrados de encuestas de hogares. Uno del 2008 que tiene guías prácticas para diseñar encuestas, o sea, muestras para encuestas. Y uno del año 93 que es enfocado específicamente en poblaciones pequeñas o difíciles de muestrear. En el ámbito de la calidad hay 2 documentos que se han producido, uno en el año 82 que aborda los errores no muestrales y otro del año 93 que aborda los errores muestrales. Y también hay documentos que abordan temas específicos de las encuestas. Uno sobre encuestas de ingresos y gastos, otro sobre encuestas de salud, ¿sí? También existe un documento del año 82 que aborda el procesamiento de datos de encuestas y un documento del año 2005 que es una panorámica general de las encuestas de hogares y sus procesos para países en desarrollo y en transición. Entonces, el proceso para enfocar o atacar este desafío de actualizar el Manual de Naciones Unidas
parte en un documento que produjo el grupo intersecretarial que fue presentado en la Comisión de Estadística en el año 2022, que se llama Positioning Household Surveys for the Next Decade, y que identifica varias áreas prioritarias para el desarrollo de las encuestas y plantea varios de los aspectos en donde es posible mejorar estos instrumentos para que sean más útiles y también para aligerar, digamos, el peso de su implementación y poderlos hacer más consistentes con el ecosistema actual de datos. Entonces, ese documento provee un punto de partida para esta revisión. Ese documento lo pueden consultar, está en varias versiones disponibles en la página de las Naciones Unidas y también como un artículo de acceso abierto en el Journal del IAOS. Plantea 8 prioridades técnicas. No me voy a extender mucho en esto, pero creo que es importante, si en algún momento, si no lo han mirado ya, lo pueden mirar porque es una perspectiva bastante amplia sobre el tema de las encuestas de hogares en general. Todo esto llevó a que en enero del presente año se realizara una primera reunión organizada por la División de Estadística de Naciones Unidas para iniciar el proceso de revisión de los manuales de encuestas de hogares. Esa reunión se realizó en China, contó con 37 participantes, algunos presenciales, otros remotos, y con una multiplicidad de organizaciones que estuvieron representadas, ¿no? Estaban oficinas nacionales de estadística, también había una alta participación de académicos, así como organizaciones internacionales y regionales. En esa reunión se trataron varios temas generales, se plantearon, se revisaron las fases que tiene el modelo genérico del proceso estadístico para ver en qué medida los manuales debían ceñirse a este proceso, y se abordaron temas transversales como la integración de datos de encuestas de hogares con otras fuentes y el tener datos inclusivos, así como temas emergentes y un poco cuál iba a ser el formato y el cronograma de este proceso. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones básicas que salieron de ese encuentro? En primer lugar, que se va a tener un manual básico revisado y que es básicamente la actualización del manual del año 84, ¿sí? O digamos, un documento nuevo inspirado en ese del año 84. La idea es que a grandes rasgos el documento va a seguir las fases del modelo genérico del proceso estadístico que se ha transformado en una guía muy útil en general para abordar los distintos instrumentos estadísticos, ya sea con las encuestas, con registros administrativos, etc. Y la idea es que el documento tenga un tema general que es abarcar la gestión de las encuestas, ¿sí? Y un poco plantear cómo las encuestas se sitúan actualmente en estos nuevos ecosistemas de datos nacionales que se han ido ampliando. La idea es que el documento equilibre los principios teóricos con consejos prácticos y con ejemplos y herramientas, ¿sí? La idea es que sea no un manual universitario, digamos, o algo teórico, sino que efectivamente recoja las lecciones aprendidas y la práctica de los países. Y además que haya una clara distinción entre cuáles cosas son principios ya establecidos y cuáles son ideas más bien experimentales. Se planteó también una necesidad específica de tener en consideración la situación de los estados insulares en desarrollo y de países que atraviesan o han salido de un conflicto. Y obviamente que el documento haga referencia a materiales ya existentes, que sea una suerte de guía para lo que ya está disponible. Bueno, en términos del formato, lo que se discutió en esa reunión es generar un documento, pero que además no sea solamente un documento físico impreso, sino una plataforma web que tenga los enlaces, la software, herramientas, que sea un documento viviente, además que se puede ir actualizando. Y una idea interesante que es crear un chatbot entrenado sobre el documento de manera que permita responder a preguntas directas que uno pueda tener sobre el contenido del documento. En términos generales, en la línea de tiempo es, bueno, ya está conformado un primer grupo de redacción para el documento, identificados los responsables de los capítulos, y se está empezando este proceso de eh, conseguir la documentación y además de consulta con los países para un poco tener una visión más amplia de cuáles son las necesidades planteadas. Hacia octubre debería realizarse una reunión técnica para revisar el primer borrador
Este se va a presentar en la próxima reunión de la Comisión Estadística en enero de 2025 y después durante 2025 se va a avanzar en el documento, hacer el segundo borrador para que sea presentado finalmente en enero del 2026 a la Comisión Estadística. Bueno, estamos realizando estas consultas amplias. En el caso de América Latina y el Caribe, como ya lo mencionaba Rolando, hoy día con los países hispanohablantes y mañana con los países anglófonos. En este mes también se van a estar realizando consultas en el ámbito de la Comisión Económica para Europa. Está pendiente de definir una fecha para la Comisión Económica para Europa. Y además se va a hacer reuniones con miembros del Grupo Intersecretarial de Encuestas. ¿Cuáles son los aspectos en general que están sujetos a consulta? Tener sus opiniones generales sobre el proceso de revisión, ¿verdad? ¿Qué aspectos no han sido cubiertos y sería interesante cubrir? ¿Qué problemas se han enfrentado en las oficinas de estadística y que no están en los manuales y que uno desearía tener orientación sobre esos aspectos? Y después, bueno, y lo que vamos a ver también es los comentarios más específicos ya sobre la estructura de los capítulos y el contenido de los, ¿sí? ¿Cómo pueden contribuir los distintos oficinas de estadística de los países? Pueden sumarse a los equipos de redacción o proporcionar comentarios sobre las distintas etapas, ¿sí? Ayudar en la redacción o en la revisión de los textos, y si no pueden comprometerse en una actividad que implique escribir directamente, eh, en el manual también sería muy útil el poder proporcionar estudios de caso o ejemplos de sus propios países, de su propia experiencia, que puedan ser luego citados en el documento, ¿sí? Para, para este tema, digamos, lo ideal es, bueno, me pueden comentar a nosotros, o si no, contactar directamente a la Secretaría del Grupo Intersecretarial de Encuestas, que es llevada adelante, coordinada por Hao Yi Chen, de la División de Estadística de Tecnología. Voy a dejar de compartir la pantalla para pasar directamente entonces al proceso de consulta. Les propongo, estamos 27 participantes según la lista. En lugar de hacer ahora una ronda de presentación, cuando ustedes quieren intervenir, hagan su primera intervención, tal vez digan su nombre e institución simplemente para estar todos informados de quiénes estamos. Voy a compartir una vez más solamente la pantalla para mostrarles el esquema que está previsto para el documento y un poco va a dar el marco para la conversación de hoy. No estoy compartiendo el documento, pero el documento tiene 10 capítulos en principio, ¿sí? Lo que hemos hecho ahora en conversación con Andrés ha sido juntar algunos de esos capítulos previstos para abordar la conversación ahora en 6 grandes temas, ¿sí? Y estos 6 grandes temas, en algunos de ellos, combinan varios de los aspectos que se han planteado como capítulos distintos en el documento. Un primer tema tiene que ver con la gestión misma de las encuestas en general, ¿sí? Los temas de financiamiento, de interacción con otros instrumentos, ese es el tema 1. Después viene un segundo tema que es el cuestionario, ¿verdad? Procedimientos, prácticas, etcétera, directamente relacionadas con el armado del cuestionario. Tenemos después el tema del marco para el proceso de recopilación, que incluye el trabajo de campo, el entrenamiento, etcétera. Después agrupamos aquí los temas de procesamiento de datos, ponderación y análisis, y finalmente el tema de diseminación. Entonces lo que vamos a ir haciendo es yendo parte por parte para ir recibiendo sus comentarios respecto a cuáles son los aspectos que les parece importante que un manual que se está produciendo pueda abordar. Dejo de compartir ahora mi pantalla y le paso la palabra a Andrés. Andrés, por favor, adelante. Hola, colegas. Bueno, primero que todo, muy buenos días y muchas gracias por
por estar acá presentes en estas consultas. Em, de repente, yo también quisiera como, un poquito contarles de qué se trata el manual, digamos, el manual revisado. Como ya Javier lo dijo, son 10 capítulos que van desde la introducción hasta la diseminación y pasando por algunos temas que hemos agrupado, ¿no? Em, y quisiéramos pues que ustedes nos contaran un poquito cómo podrían no solamente colaborar, sino qué ideas surgen, digamos, a partir de estos grandes temas. Tenemos más o menos una hora. Nosotros vamos a estar tomando nota. Básicamente queremos que sea como una conversación entre todos nosotros. Es una oportunidad que se nos da para que haya un poquito de sabor latinoamericano en este manual, ¿no? Recuerden que es introducción, necesidades, casos del negocio, todo lo que tiene que ver relacionado con el manejo de las encuestas, el cuestionario, marcos muestrales y muestreo, colección o recolección de los datos, todo lo que tiene que ver con el campo, el procesamiento de las encuestas, la ponderación, el análisis y la diseminación. Y por eso en las cartas de invitación quisimos que hubiesen como un grupo amplio de personas que estuvieran como relacionadas en cada una de estas instancias. El libro, manual, guía de orientación, como quiera que se llame al final, pues básicamente está pensado como en que tenga o incluya también unos tópicos especiales, ¿no? Que tiene que ver un poco con la calidad de los procesos y todo lo que, digamos, para cada capítulo uno debería abordar, digamos, el tema de la calidad, el tema del manejo, el tema de cómo darle más valor, también el tema de la integración de datos. Es importante, digamos, desde cómo se ve el negocio hasta la diseminación, pasando por el análisis, la ponderación, cómo integrar datos ahí. Todo el tema de inclusividad para poblaciones o subgrupos minoritarios también es importante. La interoperabilidad entre las diferentes divisiones dentro de la Oficina Nacional de Estadística, pero también integrado con un sistema nacional de estadísticas en el país, ¿no? Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la gerencia, digamos, de un programa de encuestas, ¿no? La idea es que cada uno de estos capítulos pues ayude a los lectores un poco como a navegar por todas estas operaciones y todos estos procesos que le incumben a las encuestas de hogares, ¿no? También que las personas trabajando, digamos, en metodología de encuestas tengan, digamos, las expectativas acotadas, ¿no? En cada uno de estos tópicos. Una de las cosas que va a ser diferente de este libro es que se quiere que sea como que tenga no solamente una versión impresa, sino también una versión digital. Entonces, todavía no está muy claro si va a ser como una wiki o algo así, pero sí quiere, digamos, sí se quiere que haya, digamos, un sitio web en donde sea fácil navegar por todos estos tópicos, etcétera. Entonces, en ese sentido, no va a tener una estructura clásica, sino que más bien está pensado en que sea muy dinámico y que el lector pueda navegar en las secciones, encontrar referencias cruzadas que lo lleven de un lado al otro. Y, ¿por qué no? Pues que sea en ese sentido una herramienta más fácil de consulta en cualquier lugar. Pero obviamente todo esto tiene que estar cohesionado, digamos, tiene que tener un hilo conductor bien claro. Entonces, digamos, para tener claridad en ese tema, cada capítulo va a tener, digamos, como unas diferentes divisiones, ¿no? Como un tema, digamos, como está el capítulo, vamos a tener lo que se denomina como tareas, subtareas, o como secciones más bien. Pensado también en que tenga una aplicabilidad bien clara para los países, ¿no? Para que pues la audiencia que va a estar leyendo y consultando este manual, pues no solamente lo vea, digamos, como desde una parte
conceptual, sino también que eso se baje desde cómo el cuestionario puede ser introducido, cómo la ponderación tiene que ser hecha, los análisis que se derivan de las encuestas de hogares, digamos, todo esto tiene que tener una aplicabilidad real y por eso queremos también que ustedes nos colaboren tal vez dando ejemplos de sus países o experiencias en donde ustedes puedan plasmar, digamos, esas necesidades que una vez tuvieron las Oficinas Nacionales de Estadística y que se resolvieron o que no se han resuelto, etcétera. Digamos que ahí la aplicabilidad es algo que está bien, bien profundo en la racionalidad de esta versión revisada del manual. Cada capítulo va a estar compuesto por, o digamos, va a tener unas líneas trazadoras. Lo primero, pues obviamente es como tener un panorama claro, digamos, en cada uno de los tópicos. Entonces, como una vista general, ¿cierto? Que le guía a uno, digamos, en 3 o 5 páginas a introducir los conceptos fundamentales y cómo esos conceptos o esos tópicos, esas secciones, pues se relacionan las unas con las otras. Entonces, como un planteamiento general. Lo segundo que queremos abordar es cómo hacerlo, ¿no? Entonces, cómo esas tareas pueden ser desarrolladas desde las Oficinas Nacionales de Estadística, cuáles son los pasos que se tienen que dar para completar el cuestionario, para completar la ponderación, el análisis, para completar todo lo que tiene que ver con la recolección de datos. Bueno, todos estos tópicos que están descritos en cada uno de esos capítulos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y proveer entonces en esta racionalidad como una perspectiva ya mucho más profunda de cada uno de esos procesos o tareas que se tienen que implementar para lograr, digamos, el objetivo en cada uno de los capítulos. Pensar también qué es lo que nosotros desde Latinoamérica podemos recomendar, digamos, en cómo hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son esos pasos para completar las tareas? ¿Qué es lo que hemos visto, digamos, desde nuestra experiencia o desde basado en la evidencia que hemos recolectado nosotros que podría ser mejor para que la audiencia, digamos, en otros sitios del mundo que esté leyendo el manual pueda, digamos, tomar esos ejemplos y situarse, digamos, en una situación, valga la redundancia, similar y que esto, cómo podríamos ayudar, digamos, nosotros, ¿no? Y eso también tiene muchísimo que ver con casos de estudio, ¿no? De los países. Entonces, qué bueno que ojalá este manual tenga, si no en todos, en una buena parte de los capítulos, experiencias latinoamericanas. Entonces, en tal país, en América Latina o en el Caribe, en nuestra región, sucedió esto y lo abordamos de esta manera. Entonces, proveer también esos ejemplos del mundo real, que yo creo que son lo más valioso, digamos, como una persona usuaria y que ha diseñado y analizado encuestas desde hace mucho tiempo. Yo creo que al momento, digamos, de poner todo esto sobre la mesa, de cómo hacerlo y verse, digamos, ayudado con un ejemplo de algún país que está pasando por una situación similar, pues es muy valioso. Entonces yo creo que ahí podemos aportar muchísimo. Entonces, recuerden, lo primero es como una visión general, lo segundo es cómo hacerlo con ejemplos de la vida real. También queremos poner en unas páginas, unas cuantas páginas, todo lo que tiene que ver con innovaciones, ¿no? Entonces, de repente que nosotros ahí también podemos aportar, describiendo, digamos, como qué es lo que está sucediendo justo ahora en la literatura o en la práctica estadística con respecto a cada uno de estos tópicos que se plantean en los capítulos y hacer, pues, obviamente, sugerencias con respecto a cuáles son las direcciones que va a tomar la práctica, digamos, de hacer encuestas a futuro, ¿no? Y terminar entonces también con una sección de recursos em, en donde se puedan proveer, digamos, vínculos a páginas web, libros, artículos, metodologías de las ONEs. También ahí qué bueno que nosotros podamos aportar mucho en
en estas referencias, digamos, o en estos recursos en donde la gente en otros lugares del mundo pueda mirar qué es lo que nosotros hacemos en América Latina. Bueno, y también, ¿por qué no? Software en los casos en que sea, digamos, necesario para cada uno de los capítulos. Entonces, son como, son esas cuatro grandes partes que componen cada uno de los capítulos. Entonces, la revisión general, cómo hacerlo con ejemplos, innovaciones y recursos. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, y perdón si me extendí mucho, quisiera como abrir la discusión y ahí no sé, Javier, si quieres poner como el PowerPoint que da cuenta, digamos, de los tópicos y empezar con, pues, el primero de ellos. Recuerden que los hemos agrupado, digamos, como en temas, pero de repente que si es necesario los desagrupamos, ¿no? Em, bueno, eso. Javier, no sé si quieres complementar lo que acabo de decir o ponemos de una vez los tópicos ahí. Ahí está. No, vamos adelante. No sé, colegas, si alguien quisiera comentar algo, un poco qué temas les parece importante, ya en base a la introducción que hemos hecho en Sí, este ya, momento. ya hicimos la introducción, ya ahora quisiéramos como que ustedes nos ayudaran, si a bien lo tienen, por supuesto, en ya estando aquí en esta reunión de Zoom y estando en familia, pues expresar, digamos, cómo ustedes podrían ver que podemos colaborar con estos capítulos. El primer capítulo, bueno, el primer capítulo es una introducción, pero la introducción pues no la vamos a tratar acá. Viene entonces, digamos, un segundo capítulo que son las necesidades, alcances y casos de negocios, que está también ligado con otro capítulo que es gestión de encuestas. Entonces ahí, colegas, si alguien quiere levantar la mano, Eddie levantó la mano. Eddie. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, es un gusto saludarles. Bueno, tengo un poquito enredado en la mente lo que voy a tratar de mencionarles, pero primero quiero agradecerles mucho el espacio porque me parece muy oportuno, muy interesante, muy necesario, ¿verdad? Yo tengo casi 2 décadas trabajando en encuestas de hogares y, y en realidad encuentro que antes la gente que estuvo en las encuestas de hogares antes de nosotros tenía un acercamiento con CEPAL mucho más fuerte que el que tenemos nosotros. Y eso que el nuestro es bueno, ¿verdad? Pero como en otra forma. Y tal vez la fecha de los documentos que está mencionando también se evidencia un poquito de eso, de cómo en cierta época había mucha participación y mucho, como decir, mucho direccionamiento. Y entonces eso facilitaba mucho para poder tomar decisiones. Entonces agradezco muchísimo este espacio, aunque tengo todavía un poquito revueltas las ideas que voy a comentar, pero por lo menos para poder ir avanzando. Este, yo encuentro que entre las encuestas de hogares hay que trabajar un poquito en pensar las cosas que entre ellas son iguales y las cosas en que necesariamente son distintas, ¿verdad? Por ejemplo, el flujo del proceso para hacer las encuestas y eso, en todos los casos, pues será más o menos lo mismo, un poquito más de dinero, menos dinero, países más grandes, más pequeños y cosas de esas, pero serán los mismos. Y entonces las recomendaciones y lo que se pueda escribir con respecto a eso, pues podría enfocarse así. Y hay otras cosas que podrían ser como muy diferentes, ¿verdad? Y yo entre las cosas que tengo en la mente es que tal vez podría ser bien algún tipo de lineamiento sobre cómo manejar la relación con la parte política, ¿verdad? De las encuestas. Y ya sé que si pensando solo en CEPAL, es decir, América Latina y el Caribe, ya eso es mucho decir. Cuando yo digo que la reunión esta se hizo en China, entonces ya se me desborda, digamos, de lo que podría estar ocurriendo con las cosas políticas y las relaciones con las encuestas de hogares, ¿verdad? Pero por ejemplo, nosotros, no mencioné, no sé si de Costa Rica, ¿verdad? Estoy hablando del INEC de Costa Rica. Debí presentarme antes, eso fue lo que dijeron y lo olvidé completamente. Pero nos ocurre mucho que con la entrada de cada gobierno, se hacen políticas sociales, le cambian el nombre a algunos, algunas políticas o algunas directrices o manera de atender la política pública. Y en las encuestas de hogares andamos detrás tratando de reflejarlos, porque ese es uno de los objetivos que tiene la encuesta. Entonces, tal vez esa relación de cómo visualizar
esos cambios, porque nosotros en las encuestas siempre tenemos la impresión de que tenemos que cuidar muchísimo la comparabilidad, ¿verdad? Y los gobiernos entrantes pues suelen no ayudar o no interesarles eso y entonces pueden cambiar ahí algunas de esas cosas. También en Costa Rica es usual en la encuesta nacional de hogares, sé que en América Latina en muchos es muy parecido, es la encuesta a la que se llevan los módulos especiales, ¿verdad? Donde se atienden algunas cosas específicas, algunas temáticas, aprovechando que ya se tiene toda una estructura, digamos, para ir a todo el país y está acompañada de información de empleo y de pobreza y de ingresos, ¿verdad? Entonces, es muy bien. Entonces yo pienso que también ahí podría haber algún tipo de recomendaciones de los tipos de investigación, de módulos especiales que conviene llevar en una encuesta de hogares y tal vez algunos que del todo no convengan llevar, ¿verdad? Igual si hay temáticas que podrían, no, va a ser un ejemplo así tal vez muy odioso o extraño, ¿verdad? En algún momento se estuvo trabajando en el país el tema de que la gente no sale a votar, ¿verdad? En las elecciones presidenciales. Y entonces alguien sugirió en la encuesta de hogares preguntar, ¿usted votó en las elecciones anteriores? Nosotros levantamos en julio, la elección fue en febrero. Y bueno, ahí tuvo un revuelo dentro de la institución para saber si esa era una pregunta que debía ir o no debía ir, ¿verdad? Entonces tal vez algún tipo de estas cosas podrían, como, como ayudarnos, ¿verdad? Tengo alguna otra cosa pensada en la mente, ¿verdad? Y sé que Andrés y Javier están bastante relacionados con que estamos en un proyecto de integrar o combinar, digamos, la manera en que hacemos la encuesta nacional de hogares y la encuesta continua de empleo, ¿verdad? Entonces ahora ahí surgen hay muchas ventajas, ¿verdad? Pero también surgen algunas cosas que hay que resolver. La periodicidad de las encuestas, la conformación de los hogares, digamos, porque las encuestas de empleo tienen la ventaja, especialmente las trimestrales, de que le dan seguimiento a la gente y entonces puedes con facilidad, digamos, ver el comportamiento del empleo de personas. Pero cuando estamos trabajando hogares o pobreza, digamos, entonces ahora te interesan los hogares y entonces de un trimestre a otro el hogar puede no ser idéntico, digamos, y entonces hay que tomar algunas decisiones. Entonces ese tipo de cosas, digamos, creo que sería muy bien poder tener un lugar donde echar mano para ver qué hacen los demás y también un lugar para poder conversar y decir, mire, estamos tal vez tratando de implementar esto de esta forma y así, y poder tener algún tipo de reacción o realimentación con respecto a cómo se podrían hacer las cosas. Entonces, un poquito de eso es lo que tenía ahí. Ahí disculpen la dispersión. No, al contrario, muchas gracias, Eddie, desde el INEC de Costa Rica, por la intervención. Bueno, colegas, a ver si alguien más se anima a lanzar ideas, digamos, con respecto a esto del ciclo de negocio, ejemplos y manejo de las encuestas, digamos, antes de pasar a los otros temas. Desde Colombia, Juan José del DANI. Hola, ¿cómo van? Como dice Andrés, mucho gusto, Juan José de Colombia, aquí en el Tani. Una cosita adicional que me gustó cuando escuché la parte, él decía módulos específicos que tenemos añadidos a las encuestas. Digamos, en Colombia tenemos también una particular, que es una submuestra que se selecciona a partir de la muestra, es decir, muestra en dos fases, a partir de la muestra, digamos, continua que nosotros tenemos. En el caso, por ejemplo, de los pulsos de migración, tocar algo de este estilo también podría ser bastante interesante, que podría apoyar a la discusión también de toda esta parte metodológica de negocios adicionales. Únicamente, sí, como adicional. Gracias, Juan José. Bien, colegas, están invitados a hacer más comentarios si quieren con respecto a esto. De repente, con respecto a esto de el manejo, digamos, de las encuestas en general,
¿qué creerían ustedes que podríamos resaltar, digamos, como región, ¿no? O que podría ser como un aspecto a mencionar en el manual, ¿no? Que yo creo que tenemos muchas cosas en común por aquí. Eh, bueno, colegas, anímense a participar. Entonces Tal vez pasamos sí, dale, Javier. sugerir, o si quieren hacerlo, lo podemos hacer más desestructurado, viendo los temas que son, eventualmente vamos opinando sobre los diversos temas y nosotros después organizamos la respuesta, digamos, no necesariamente que las intervenciones del índice. Sí, 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 Lo que queremos perfecto. sobre todo es tener sus comentarios. Bueno, ya Eddie y Juan José nos dieron, digamos, algunas ideas sobre los capítulos. Bueno, está también cuestionario, marco y muestreo, recopilación de datos, procesamiento, ponderación, análisis y diseminación. ¿Cómo creen ustedes que nuestra región puede, digamos, en casos de estudio, por ejemplo, a alguien se le ocurre, ahí ya Edith nos decía, digamos, como esta integración de las encuestas, de la encuesta de empleo con la encuesta multipropósito de hogares, poquito ahí yo creo que hay mucho que resaltar, ¿no? En los países de América del Sur también. No sé si de repente desde Ecuador también están haciendo como una reorganización de estas encuestas, quisieran aportar algo. Buenos días. Andrés, buenos días. No pude alzar la manito porque no la encuentro en el Zoom. No importa, Luz, Mi adelante. nombre es Luz Araúz de Panamá. Siguiendo la línea del primer compañero de Costa Rica, me parece muy importante eso que él señalaba sobre el de tener nosotros una guía de los módulos que se pueden introducir, por ejemplo, en las encuestas de mercado laboral, que se especifique si se pueden introducir algunos módulos en específicos para poder trabajar algún tema en específico. Cuando inició Javier Mancero, él conversaba de que las encuestas de hogares son un campo muy fructífero para la Agenda 2030. Y a mí me parece que sí, pero hay que mejorar algunas variables y saber nosotros qué indicadores de la agenda podremos investigar, ya según la muestra que nosotros manejamos o según la metodología que utilicemos en los países. Aunque tenemos somos comparables a la vez, tenemos algunas diferencias y más que todo en el tamaño de la muestra, ¿no? Así que yo pienso que en esa guía sería importante indicar ¿qué, qué temas podríamos dentro de las encuestas de mercado laboral incluir? ¿Qué módulos serían buenos que se puedan estudiar? Y si es recomendable no unir una encuesta de multipropósitos o propósitos múltiples como nosotros tenemos aquí en Panamá con una encuesta de mercado laboral. O sea, si se deben estudiar. Ustedes saben que la población se agota con tantas preguntas y una encuesta en donde una encuesta multipropósito en mercado laboral, las personas se agotan, ¿no? Entonces ver también, bueno, ya cuando vemos el tema de la muestra, ya que el tema de la muestra que no se agote en el tiempo, porque las personas también se cansen. ¿Y qué sería lo recomendable? ¿Qué tiempo prudente sería recomendable ese cambio de la muestra para que la población que nosotros entrevistamos y que llevamos, ¿verdad?, una continuidad en el tiempo, no se agoten también, al igual que en la muestra, al recibirnos siempre en sus casas, para bajar un poco la tasa de no respuesta? Gracias, Luz. Sí, esto tiene que ver con, digamos, con la integración al final de estos módulos que yo creo que ahí, y creo que Edith levantaba la mano,
Costa Rica está avanzando sobre ese tema, ¿no? Eddie, adelante. Sí, es que ahora que está viendo los temas, se me ocurría con este tema del cuestionario. No sé si esto es tema de trabajar en un documento como el que están planteando, pero nosotros a veces tenemos la duda, ah, vamos, desde que se pasó a recoger, a colectar la información con medios electrónicos, nosotros tenemos a veces una diferencia importante entre lo que está en el cuestionario y lo que está en la base de datos. Y lo que está en el cuestionario, en la base de datos, y lo que literalmente se le pregunta a la persona, porque se pregunta en tabletas, ¿verdad? Para explicarme un poquito, por ejemplo, nosotros tenemos un cuestionario que es de hogar y en la boleta en papel dice, en este hogar, alguna persona, tal cosa. Pero en la tableta, en realidad lo pregunta por líneas, por persona. Entonces la pregunta, el fraseo de la pregunta es un poquito diferente. Luego nosotros hacemos en el volcado de datos y la información que damos en las bases de datos, pues las etiquetas tratan de reflejar un poquito lo que se hizo en la pregunta para que la gente sepa específicamente qué es lo que va ahí, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí hay toda una interrelación, digamos, entre el cuestionario, la formulación del cuestionario y lo que el público puede ver de lo que preguntamos. Una cosa un poquito distinta es lo que exactamente preguntamos de lo que se lee en la tableta y otra un poquito diferente lo que sale en la base de datos. Entonces, yo pienso que tal vez no sé si es tema ahí de que venga algún tipo de recomendación de cómo se entrelazan esas cosas, ¿verdad? Tiene que ver con la formulación del cuestionario y también tiene que ver con la diseminación de la información, cómo doy las bases de datos, en qué formato las doy, si necesariamente tienen que ser en archivos que sean libres o si tenga que ser, nosotros entregamos prácticamente todo en SPSS, y procuramos dar en algún formato ahí que la gente pueda utilizar, digamos, leer desde R o alguna cosa. En eso estamos bastante tiernos, la verdad. Lo hacemos todavía bastante mal. Pero no sé, estaba pensando en ese aspecto, si ahí podrían venir recomendaciones o si eso es un tema para trabajar ahí. Gracias, Eddie. Buenísimo. Podrían ser ambas cosas. Yo creería que también tenemos, hablando de recomendaciones, muchas cosas que contar, ¿no? Em, Ahí Luz desde Panamá nos contaba un poquito acerca de las preocupaciones que tenía en términos de la coordinación, si lo entendí bien, y del agotamiento no solamente del respondiente, sino de la muestra. Ese es un tema que yo creo que sale mucho a colación justo después de la ronda de censos, ¿no? Entonces viene la construcción, digamos, de un nuevo marco de muestreo. Y yo creo que ahí todos los países están como siempre muy pendientes de minimizar ese impacto que tiene el marco de muestreo, pero sobre todo también de administrar el marco y cómo los diseños de muestreo se pueden alinear a estas expectativas de hacer una medición casi que continua en todos los países sin que haya agotamiento del respondiente, etcétera. ¿Creen que hay como de repente cosas que contar con respecto a eso? Digamos, tal vez en México, no sé si se animan, en Ecuador, yo creo que hay cosas interesantes que podemos como resaltar desde la región. Por aquí tenemos una manito levantada. Selvis, desde Panamá, adelante. Selvis, algo pasa con el micrófono, pero no te estamos escuchando bien. De repente, si pruebas otra vez la conexión del micrófono. No, 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 no. No te logramos escuchar todavía. Bien. Tal vez prueba conectándolo otra vez. Ahora sí me escuchan. Ahora sí, Selvis, Perfecto. adelante. ¿Qué tal? Sí, buenos días, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, con respecto a la reunión de hoy, ¿no? Y primeramente me dijo que también tuve problemas con el Zoom acá de la oficina, así que me tuve que conectar con
Zoom del celular. Pero a nosotros acá en Panamá nos parece muy importante e interesante, tal como lo comentó Luz, y creo que estamos trabajando en eso, ¿no? En la administración del nuevo marco muestral, que, que para Panamá por lo menos va a ser algo, y yo creo que siempre lo he mencionado, va a ser algo totalmente diferente a lo que se ha hecho anteriormente, ¿no? Y eso que se está haciendo nuevo de lo anterior, es bueno, de verdad que ya lo estamos, irlo escribiendo, de verdad, irlo plasmando para que también pueda haber esa comparabilidad con los compañeros de otras regiones, los INEP de otras regiones acá de América, de América Latina. Entonces me parece muy bien todo esto de la administración, de cómo también este, calculamos las varianzas para las variables y ¿verdad? Ir mirando todos estos detalles para que tengamos un marco muestral y tal como hemos estado conversando, que tenga una amplitud de por lo menos de un periodo de vida de 15 años, ¿no? Eso es muy, muy importante, ya que durante todas las décadas anteriores nuestro marco muestral se agota muy rápidamente y entonces ese es un problema que siempre hemos tenido, ¿no? Ahora con esta nueva etapa que en la que estamos y en la que estamos moviendo, ¿no? El nuevo marco muestral, que eso va a ser muy diferente, ¿no? Así que es importante plasmar por lo menos todas estas experiencias que estamos teniendo y que se podrían servir también de ejemplo, ¿no? O para otros INET y que también se pudieran tener una buena experiencia y una bonita experiencia sobre esto, ¿no? De esta nueva metodología y que inclusive estamos aplicando toda la metodología que en concordancia con la CEPAL ya nos están transmitiendo, ¿no? Así que esa parte es muy importante y que vamos a bajar esas preocupaciones. La compañera Luz es parte del departamento de las mismas encuestas como tal. Entonces acá nosotros con la parte del muestreo, en el área que yo me muevo, ¿no? Yo me estoy moviendo. Entonces vamos a tener esa base firme para evitar todos esos detalles que de repente en algún momento del pasado nos han molestado, ¿no? Por decirlo así. Así que eso es lo que de repente yo podría mencionar en ese aspecto y seguir agradeciendo, ¿no? Ese apoyo técnico que estamos teniendo en la construcción del nuevo marco muestral. Así que eso es lo que yo puedo decir y que todo esto también se pueda plasmar en el documento que se desea hacer, ¿no? Como guía para las estadísticas de toda la América Latina. Así que eso es lo que te puedo comentar, Andrés. Saludos. Muchas gracias, Elvis. Desde Perú, alguien, porque no sé quién será, porque, hay no solamente una persona. Veo que en la sala de la reunión están las colegas de Perú. Adelante, por favor, desde el INEI. Nancy, ¿estás ahí? No, no, muy bien. Buenos días. Sí, Hola, hola. ¿cómo está? La señora Nancy está un ratito en su oficina, pero estamos acá, representantes de dos encuestas y del área de muestreo. Está la encuesta permanente de empleo nacional y de la encuesta nacional de hogares. Y el señor Juan Valverde del área de muestreo. Comentarles una experiencia que tuvimos y que de repente podría considerarse como una recomendación sobre la entrevista directa. ¿Qué es recomendable? ¿La entrevista directa o indirecta? ¿No? Porque sabemos que en varios países se prioriza la entrevista de una sola persona que da por todos. En el caso de Perú, nosotros priorizamos la entrevista directa. Hemos tenido una experiencia hace poco cuando hemos participado en las pruebas cognitivas con OIT sobre las estadísticas de informalidad. Hemos hecho conjuntamente con Uganda, hemos participado en las pruebas cognitivas y las pruebas piloto. En esta participación que hemos tenido con ellos se probó dos tipos de entrevistas. La entrevista directa a la misma persona y también se tomó, además de esa entrevista directa, una entrevista indirecta, ¿no? Por ejemplo, yo preguntaba a la esposa en ese momento
sobre su información de ella y luego, en otro momento, le tomaba información a su esposo y le pedía que le diera también la información de su esposa, ¿no? De manera indirecta. Entonces yo tenía dos tipos de información, la directa y la indirecta. OIT iba a hacer la evaluación, no sabemos si ya tienen resultados, creo que ya tienen resultados, pero iba a salir un documento sobre eso para ver cuánto era la diferencia de la información, ¿no? O sea, comparar cuál era la diferencia de la información de la directa versus indirecta y hacer recomendaciones. Entonces sería bueno de repente mirar esos resultados, ya están. Hace poco, bueno, el año pasado tuvimos la visita de la señora Marcela Cabezas de Chile y nos comentó que ya estaban realizando ese tipo de, y ya iba a salir pronto los resultados de este tipo de esta investigación que se hizo. Eso quería comentar. Ay, muchísimas gracias. Excelente aporte desde Perú. Bueno, después tenía la mano levantada Luz y después José Elías. Entonces, Luz desde Panamá. Sí, Andrés, nada más quería acotar en cuanto a lo que conversaba Selvis, que sí es una preocupación, que sería bueno que el manual también tuviera esa recomendación que deben hacer los INE en un momento determinado en que la muestra, aunque tenga para tener una durabilidad de más de 10 años, si se agota la muestra, ¿qué podemos hacer? No sé, como no he visto cómo es la metodología ahorita mismo que se está trabajando, ¿verdad? Porque hemos estado abocados a una encuesta que teníamos de discapacidad aquí en Panamá. Entonces, esto sería bueno que haya una recomendación establecida para el agotamiento de la muestra dentro del manual establecido, porque esto, para ver qué se puede hacer. En cuanto al tema que estaban conversando las compañeras de Perú, me puse a analizar en verdad las encuestas de nosotros y creo que es como una, ¿cómo podría decirlo? Como un mal que tenemos ya todas las encuestas, en verdad, esto de el informante directo o indirecto. Y se está viendo mucho en estos últimos tiempos, ¿verdad? Con la aceleración que tiene la vida económica de la población, que es muy cambiante, siempre se ve más el informante indirecto. Nosotros aquí en Panamá tratamos lo más posible de extender los horarios de levantamiento de las encuestas para poder lograr el informante directo. Es bastante difícil, pero a la larga siempre se consigue. Pero entonces estamos en la disyuntiva. Un grupo, por lo menos un supervisor tiene 3 encuestadores y no puede estar a la misma vez con todos, a menos que se teletransporte. Entonces, esto es posible, ¿verdad? Que en alguna de las entrevistas el informante no sea directo. Por ejemplo, aquí en Panamá tratamos de que los encuestadores entrevisten a cada uno de los miembros del hogar de manera directa y no que sea una persona que conteste ya en última instancia cuando ya hemos agotado todos los recursos, entonces una sola persona y que bueno, puede contestar por los demás, pero sería muy bueno ver los resultados de aquellas pruebas que están haciendo los compañeros de Perú y de los lineamientos que creo que es la licenciada Cabezas, esto tiene al respecto, ¿no? Para que nosotros tengamos una guía también. Y sería muy importante dentro del manual que se tome algunas anotaciones de eso, para que tengamos un lineamiento en general. Muchísimas gracias, Luz. José Elías desde México. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días acá desde México. Yo veo que se debe de tratar algunos temas en general. Quizá no de todos podamos nosotros dar experiencias, pero sí me gustaría mencionar algunas cosas, ¿no? Que debería de agregar la actualización del manual. Uno sería las encuestas vía redes sociales, ¿sí? Cómo podemos integrar, perdón, estas encuestas a las encuestas que hacemos en hogares. Cuando se hacen modificaciones a los métodos de recolección de cuestionarios,
hay que probar cuál es el impacto en las encuestas. Entonces, esto se hace vía experimentos integrados en encuestas. Entonces, también yo pienso que la nueva versión debería tener algo al respecto sobre cómo integrar experimentos en encuestas. Algo que quizás sí podamos compartir es la actualización de los marcos de muestreo vía imágenes satelitales. Es algo que estamos explorando actualmente. O sea, ya tenemos hecho el marco de muestreo y para ir detectando nuevas construcciones que pueden ser viviendas habitadas, que, bueno, se utilizan actualmente imágenes satelitales para poder identificar posibles nuevas viviendas. También yo creo que debería de ampliarse la parte de estimación de varianza. Actualmente hay mucha metodología propuesta en la literatura de cómo estimar varianza vía otros métodos. Y por último, métodos de calibración a la hora de calcular los ponderadores. Sería bueno también que esta nueva versión del manual tuviera estos métodos de calibración. Hay muchos en la literatura y nosotros ya tenemos también alguna experiencia en producir información vía los ponderadores, vía calibración. Eso sería lo que creo que debería de incluir. Buenísimo. Además de todo, ¿no? Lo que se menciona. Bueno, voy a hacer un paréntesis que, si Javier me lo permite y ustedes, la audiencia, de repente que nosotros estamos tomando aquí notas, estamos anotando todo y una forma también, digamos, de poder contribuir a esto es más adelante tener reuniones muy puntuales de 20 minutos entre CEPAL, digamos, la Dirección de Estadísticas y ustedes para que nosotros ahondemos en esto y podamos redactar, ¿cierto? Lo pongo ahí sin consultarlo con Javier, pero de repente puede ser una buena idea. Gracias, José Elías. Interesantes las propuestas que están trabajando allá. También en Colombia me mencionaron que estaban haciendo algo con encuestas no probabilísticas y eso podría ser, digamos, una visión interesante en términos de innovaciones. Andrea, desde Uruguay, adelante. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, en realidad, bueno, suscribo obviamente a todo. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Suscribir un poco a lo que habían dicho el resto de los colegas respecto a las recomendaciones que debería incluir el manual o los capítulos y los temarios. Dos cosas puntuales que tiene que ver. Primero, quizá incluir alguna recomendación, por decirlo de algún modo, en todos los planos que tienen que ver con la encuesta continua de hogares. Para cuando se realiza, se lleva adelante, digamos, un cambio metodológico en lo que es la encuesta en sí. En Uruguay, como muchos de ustedes ya saben, tuvimos un cambio reciente y el pasaje de una encuesta cross-section a una encuesta panel. Y quizás sería bueno que existieran recomendaciones de cómo implementarlo a nivel metodológico y el impacto o las recomendaciones a tener en cuenta en el impacto que puede tener ese cambio metodológico desde el cuestionario, la representatividad e incluso en la continuidad de series de datos, sobre todo en estas encuestas que tienen indicadores que son continuos y permanentes y que generalmente se hacen series de tiempo a través de ello. Eso por un lado, y después un poquito lo que tiene que ver, que también Uruguay ha entrado, ingresado en este terreno muy recientemente, en lo que es la integración de los registros administrativos con los datos provenientes de las encuestas, en cómo poder hacer esa integración, recomendaciones al respecto y en el uso de esos registros a la hora de hacer el análisis, digamos, de la información de las encuestas, de cuál es la mejor manera u otras experiencias que se puedan incluir. Eso sería para nosotros de gran utilidad, al igual que el resto de las cosas que han comentado. Es eso. Gracias. Gracias, Andrea. Y en Uruguay entiendo que cambiaron, digamos, la metodología y las metodologías, digo, un poco abarcando muchas cosas de los capítulos que estamos tocando hoy, ¿no? De este nuevo manual. Desde la misma forma de pasar de una encuesta
digamos, transversal, si se quiere, a una longitudinal. Cambiaron los estimadores, ahora utilizan unos estimadores que llaman AK, obviamente el proceso de ponderación, y esto ligado a los registros administrativos. Que hablando de eso, Daisy desde UNSD pregunta en el chat, dice, me gustaría preguntar sobre el uso de registros administrativos. Por ejemplo, varios países entregan bonos de desarrollo humano, como o otros programas de transferencias, y elaboran bases de datos de los individuos y hogares beneficiarios. Se pueden usar estos registros de las personas para rellenar encuestas de hogares en el caso en que sean seleccionados. ¿Cómo creen? Yo entiendo que Colombia está trabajando harto en eso, digamos, en el tema de, creo que es en la imputación ahí, y de repente puede ahondar un poquito más en el tema. No sé si desde Colombia alguien quiere profundizar ahí. O si no, pues obviamente estamos abiertos a sus demás comentarios. Hola nuevamente aquí, yo Juan José desde Colombia. Sí, nosotros estamos trabajando con la parte de subdirección en el DANE, toda la parte de imputación, no solo en encuestas de hogares, sino también más que todo en servicios y comercio. Estamos, digamos, probando diferentes metodologías y creando un repositorio. Actualmente estamos en ese proceso, no solo para imputación, sino también para detección de atípicos, más que todo, porque también en las de servicios, comercio nos sirve mucho también esa detección de datos anómalos. Y en hogares también estamos trabajando en una investigación acerca de imputación para los arrendamientos de personas con vivienda propia, en términos para la pobreza, para medir la pobreza monetaria. Entonces, todo esto, el plan es tener un repositorio a futuro donde tengamos diferentes metodologías de imputación y probar, digamos, en diferentes casos cuál sería la óptima que nos funcionaría en cada una de las diferentes encuestas. Ese es uno de los procesos que estamos realizando ahorita. Gracias, Juan José. Desde el DANE también mencionaban un poquito el tema de la comparabilidad, ¿no? De las series y cómo todos estos empalmes se integran, digamos, a un nuevo marco demuestrable que viene de un nuevo censo, etcétera. No sé si de repente por ahí hay algún colega que quiera añadir con respecto al tema de la comparabilidad de los empalmes, etcétera, o a cualquier otro tema que esté en los capítulos. Yo vuelvo a interrumpir ahí. Digamos, en la comparación, nosotros como con Andrés hemos estado en las discusiones de toda la parte del empalme. Hemos tenido bastantes desafíos, por así decirlo, que valdría la pena colocarlos en la discusión. Diferentes opciones que hemos probado y entre otras frente al empalme, pero sí me gustaría más añadir acerca de algo que estamos realizando y es que nosotros tenemos una encuesta que, bueno, dos encuestas que eran de tipo panel, sin embargo, ellos fueron perdiendo bastante muestra en el trayecto, por lo cual se unificaron en una única encuesta eh, a través de metodologías. Digamos que algo que se podría aplicar adicionalmente en este manual es como combinar encuestas independientes que no necesariamente tienen el mismo marco muestral para la construcción de los pesos de muestreo, que eso fue una metodología que StatCan en su momento publicó y podría también ser interesante incluirla en el compendio en caso tal de que uno necesite generar resultados. También podrían ser, por ejemplo, módulos específicos que tuvieran diferentes encuestas y lograr combinar estos diseños podría mejorar la representatividad si es que en esas encuestas hay espacio para aplicar estos módulos específicos. Digamos que es una solución que podría ser viable en caso tal de que uno tenga encuestas que tengan pocas preguntas y se quieran incluir módulos y combinar muestras de diferentes encuestas para mejorar la representatividad de las estimaciones directas. Interesante, esto es un poquito como de innovación desde el DANE. ¿Qué pasa con mi cámara? Aquí está. Ya. Hemos abordado ciertos tópicos. Yo creo que nos falta uno importante, es el último, el tema de la diseminación. ¿Cómo creen ustedes, colegas, que podemos ahí aportar o qué
necesidades hay en términos de la diseminación, entendiéndose eso desde, digamos, de la salida de las estadísticas que vienen de encuestas de hogares en una rueda de prensa que está soportada por un documento metodológico que a su vez tiene detrás unos microdatos. Todo este tema de la diseminación, ¿cómo lo ven en términos de necesidades o sugerencias o requerimientos? Elena desde Costa Rica, adelante. Gracias, Andrés y todos los colegas de los diferentes países. Un gusto saludarlos. Bueno, antes de entrar a la diseminación, yo sí quería comentarles en general lo que está pasando en Costa Rica, ¿verdad? Que es que tristemente la respuesta del censo no fue la esperada. Entonces tenemos una alta tasa de no respuesta y eso está impactando a la construcción del nuevo marco de muestreo. Lo digo porque obviamente sé que está sucediendo en varios países, no solo en Costa Rica, pero el marco de muestreo es la base de todas las muestras y por lo tanto también de las ponderaciones, entonces es muy importante tratar de recuperar datos de alguna forma. De ahí sí tengo que agradecer mucho a Javier y a Andrés, ¿verdad? Que han estado muy cerca de Costa Rica ayudándonos en este tema, pero es un tema que se las trae y bueno, debido a que algunos sitios no hubo respuesta en el censo, de lo mínimo que se ocupa para poder tener los ponderadores de la primera y segunda etapa de selección, obviamente es conocer cuántas viviendas ocupadas, la tipología de vivienda, etcétera, y de ahí es que retoma fuerza la necesidad de la actualización cartográfica. Aunque también sabemos que ahora, por lo menos en nuestro país, nos dicen que hay, digamos, un presupuesto limitado y que la parte de la actualización cartográfica es muy cara. Entonces, desde ahí, escuchando a varios compañeros de las nuevas formas con imágenes satelitales y todo, aquí en Costa Rica también se ha intentado, pero bueno, han habido pros y contras y entonces eso creo que es muy importante que quede dentro del documento. Y si tenemos experiencias positivas de otros países, en buena hora también compartirlas. Pero sí quería hablar esta parte del marco de muestreo. Y además, bueno, desde el diseño de las muestras ahora en Costa Rica nos está pasando que quieren cada vez más desagregación y que el dominio de estudio, ¿verdad? No los estratos sea más desagregado. Sí, pero eso implica que entonces va a ir aumentando un poco la muestra. Entonces, y tampoco hay, digamos, recursos ilimitados para poder hacer las cantidades de muestra que nos han arrojado los tamaños de muestra de esas desagregaciones solicitadas. Entonces, desde esa parte también es importante porque sé que en la consulta de usuarios que se hizo en Costa Rica, eso era lo que decían cada vez, necesitamos más desagregación de datos y creo que eso también está ligado a la parte de la diseminación que viene ahorita, ¿verdad? Porque precisamente es que tenemos que empezar a usar otros métodos como estimación de áreas pequeñas, etcétera, porque si no, presupuestariamente sería una encuesta tan grande que no se podría realizar. Pero entonces eso es como un resumen de aspectos que nos ha pasado aquí en Costa Rica y sería importante que vengan incluidos. Muchas gracias. Un poco ahí la integración para para la desagregación, ¿no? Integración que también se plantea en el marco del documento que mencionaba Javier en su introducción del secretariado, de posicionar o del documento de posición de encuestas de hogares frente a la próxima década, ¿no? Menciona muchísimo todo el tema de integración. Que si quieren, seguimos ahí, ¿no? Por favor, siéntanse libres de hacer comentarios, todavía tenemos un poquito más de tiempo y nos gustaría muchísimo contar con su participación. Quería otra vez reforzar el tema de la diseminación, que no hemos pasado por ahí. ¿Cómo creen ustedes, colegas, desde sus puntos de vista que podemos tratar con el tema de la diseminación, la publicación de las cifras, la diseminación de los documentos metodológicos, todo este tema, digamos, que tiene que ver con poner a disposición del público los resultados, bueno, no solo los resultados, sino también los instrumentos de recolección, etcétera, todo el tema de diseminación que no hemos comentado nada ahí. Adelante, colegas.
desde el INEI en Perú. Sí, buenos días. Compartirles un poco en este tema en el Perú. No sé si ¿se escucha aún? Sí les escuchamos bien. Ahora sí. Desde el Perú un poco comentarles que nosotros en la encuesta de fuerza laboral, donde nosotros brindamos los indicadores de mercado laboral, tenemos la forma de diseminar los datos o de presentar los datos. Primero, trabajamos con la serie que ya veníamos, la serie que hemos empalmado con la encuesta anterior. Y nosotros publicamos todos los meses, pero los datos como trimestres móviles para la capital departamental y para la serie que ya se venía trabajando. Y para los nuevos indicadores, ahí sí hacemos una publicación anual, una vez al año, y estamos empezando a publicar datos para las principales ciudades como datos trimestrales, trimestres calendarios. Apuntamos, por la muestra que tenemos, a publicar los datos mensuales, a los datos nacionales mensuales, pero estamos justamente viendo ahí, analizando la información. Pero ahorita estas son las tres formas que tenemos de publicar los datos. La primera, mensual de la capital de Perú, pero como móviles. Y luego hacemos a nivel de principales ciudades por trimestre calendario y el anual sí una vez al año. Muchísimas gracias a los colegas del INEI. A ver, yo estaba también revisando aquí y a ver, ya hemos hablado, digamos, de las necesidades, casos de negocio. Todo este tiempo hemos estado hablando de las operaciones, digamos, de la encuesta. Se mencionó también un poquito lo del cuestionario, eh, sobre todo, digamos, con un énfasis especial en estadísticas del mercado de trabajo, ¿no? También un poquito del marco de muestreo, no tanto del muestreo como tal, el muestreo estadístico para llegar a los hogares, aunque no sé si ahí habrán como innovaciones. Yo creería que en general nuestros muestreos son como bien regulares, ¿cierto? Pero bueno, no sé si ustedes quieren ahondar ahí en ese tema. De la recolección de los datos, mencionamos algo de encuestas en papel versus, lo mencionó Eddie, recolectadas en dispositivos móviles de captura. No hemos hablado mucho del proceso de ponderación, a excepción de INEGI, que mencionó algo de la calibración. Yo creo que ahí Uruguay tiene también un componente bien interesante en su encuesta nueva de cómo calibra, digamos, es un proceso bien interesante estos estimadores acá. Nos falta análisis de las encuestas de hogares. Estoy haciendo como un repaso por los capítulos. Eh, Temas de análisis, no sé qué se les puede ocurrir. Sé que Colombia también tiene ahí, digamos, cosas interesantes en temas de estadísticas experimentales, y también se ha mencionado muchísimo la integración de datos y la desagregación de datos. Bueno, colegas, no sé si hay algunos últimos comentarios que ustedes quieran realizar para nosotros. Creería que ahí hay muchos temas que de repente cuando cerremos la sesión ustedes podrían recordar y decir, ay, yo hubiera querido mencionar esto. También pueden escribirnos ex post, obviamente, a cualquiera de los tres correos que ahorita les voy a poner para ustedes. El de Javier, el jefe de la Unidad de Estadísticas Sociales, el el del grupo intersecretarial de encuestas de hogares, o el mío, y nosotros nos encargaremos de hacer esta recopilación. Pero bueno, dejo la posibilidad de que haya algunos últimos comentarios, o Javier, si quieres tomar ahí la palabra. No, iba a hacer una consulta por si simplemente, aprovechando que tenemos acá varios países, uno de los temas que se plantea en las recomendaciones en general de este documento que mencionaba al inicio de la presentación, del posicionamiento de las encuestas de hogares, es avanzar hacia la interoperabilidad de los datos de encuestas. Y eso implica tener codificaciones comunes en distintos ámbitos y la posibilidad
unir, digamos, ya sea individuos, hogares, áreas, entre encuestas o con la encuesta y otro instrumento como el censo, y también en el tema de la georreferenciación. Y ahí la duda que yo tenía, por si alguien quiere mencionarlo, es si es que se está actualmente georreferenciando las muestras o el levantamiento de información, si no tiene algún tipo de coordenada, digamos, para poder identificar el área en la que se ubica el respondente, o es algo que todavía no se está implementando, porque hay varias cosas en la literatura, pero muchas tienen que ver con las encuestas la Leading Standard Measurement del Banco Mundial en muchos países de África. No lo hemos visto tanto en el caso de América Latina. Quería aprovechar de plantear esa consulta. Y INEI Perú, veo que tiene mano levantada, y después José Rodríguez. Sí, muchas gracias. Habla Juan Valverde, acá de INEI Perú. Quisiera tocar dos temas importantes. Uno, referido al marco muestral, ¿no? Sabemos que los marcos se actualizan cada vez que se hace un censo de población y vivienda. Acá en Perú, a partir del censo de población y vivienda, el marco muestral para las encuestas de hogares se actualiza, y las encuestas lo que hacen es elaborar muestras maestras con un periodo de duración de 4 o 5 años, y luego al finalizar el periodo de duración de estas encuestas se hace una nueva selección de otra muestra maestra, y se hace un empalme de las muestras, de tal manera que, de manera rotativa, para evitar, ¿no?, los cambios bruscos que pudiera haber en el cambio de muestras. Eso permite disipar las pérdidas de las muestras, del agotamiento, ¿no?, de las muestras de viviendas. Estas muestras maestras tienen un componente panel rotativo, que permite utilizar, por decirlo, conglomerados varias veces en los años de la encuesta. Otro tema importante es sobre la calidad de información que se recopila en las encuestas, ¿no? Hay poca información referida a esto, cómo tratar la calidad de los datos, porque sabemos de que en campo, se dice que en campo debe ser el primer filtro de calidad. Sin embargo, no hay instrucciones de cómo tratar la calidad en campo, ¿no? Sabemos que los equipos de trabajo del campo están compuestos por encuestadores, y hay un jefe de brigada o un jefe de equipo, ¿no? Pero la consulta es qué tan exigente debería ser este control de calidad en campo por parte de los jefes de brigada o jefes de equipo, ¿no? Incluido la reentrevista, porque sabemos que la reentrevista en campo también ayuda a mejorar la calidad de los datos de la encuesta, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que se toque estos temas en este manual. Gracias. Gracias desde el INEI. Ahí me parece importante esto que mencionas, y además uniéndolo, ahorita José Elías desde México, con el INEGI y el INEI, ustedes hacen algo que podría ser también valioso en términos de innovaciones, y es muestreo balanceado en la primera etapa de la selección de las muestras. Ahí lo dejo por si alguien quiere ahondar en eso. José Elías, adelante. Bueno, sí, ya que lo mencionaste, efectivamente, ya llevamos 2 ejercicios después de los últimos 2 censos, a la hora de construir la muestra maestra. Bueno, después de construir el marco de muestreo, después de seleccionar la muestra maestra. Para seleccionar esta muestra maestra, utilizamos muestreo balanceado, precisamente. Y después de esta muestra maestra se la que le damos mantenimiento. Y ya concatenando la idea ahora de georreferenciación, efectivamente, en el mantenimiento de la muestra maestra, captamos ahora las coordenadas de las viviendas, como parte de la información del mantenimiento de la muestra maestra, del marco de muestreo.
Y estas coordenadas no son exactas, o sea, hay que tomar en cuenta que los dispositivos que se llevan para tomar las coordenadas, pues tienen cierto grado de error, ¿verdad? Pero son muy útiles al final de cuentas. Entonces, en el mantenimiento del marco de muestreo, captamos las coordenadas de las viviendas o se actualizan si es que hay nuevas viviendas. Estas se pasan ya después a los entrevistadores. Se selecciona la muestra para una encuesta en especial, se les pasa esas coordenadas y se guarda como parte de toda la información, pero no podemos hacer público las coordenadas de las viviendas, porque estaríamos violando la privacidad. Sí, entonces, esto se ha vuelto un problema de cómo administrarlo, porque cada vez tenemos más usuarios externos que nos piden las coordenadas, porque ellos quieren hacer un análisis geoespacial. ¿Y esto cómo lo ha resuelto el INEGI? Que hacia el interior tiene una oficina, un grupo de personas que ayuda a hacer el análisis de tal forma que el usuario externo dice, yo quiero hacer esto, se hace el análisis dentro del instituto para no violar la confidencialidad y se le regresa el resultado del análisis. ¿Sí? Es como hemos solucionado esta parte. Pero bueno, tenemos que referenciar a las viviendas, precisamente, en el marco de muestreo. Qué interesante, José Elías. Gracias por tu comentario que cubre varios aspectos de los capítulos del libro, incluyendo uno interesante, ¿no? Y es cómo el usuario accede, digamos, a través de estos procesos, me imagino que es un servidor o algo así, para hacer análisis posteriores de la encuesta. No sé si eso tiene, bueno, eso me imagino que va en la parte de análisis también del capítulo del libro. Em, Colegas, voy a poner aquí esta diapositiva, si me permiten, em, en donde están los correos electrónicos. Ahí se ve. De Jauli, que es la coordinadora del grupo intersecretarial, de Javier Mancero, que es el jefe de la Unidad de Estadísticas Sociales, y yo, Andrés Gutiérrez, asesor regional. Una vez más, si creen que pueden tener alguna sugerencia o recomendación o un caso de ejemplo que quieran mencionar, no es necesario que ustedes redacten, sino solamente un correo y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para ahondar un poquito más en ese tema. Pero yo sí quisiera como una vez enfatizar la importancia de que nosotros estemos presentes ahí con ejemplos, innovaciones que nosotros tenemos en la región. También nos piden los colegas que reflejemos, digamos, de cierta forma lo que se debería hacer y lo que no se debería hacer con respecto a las experiencias. Es un poquito más difícil de escribir, pero también, digamos, las experiencias, digamos, fallidas podrían ser también ahí algo interesante. Bueno, colegas, una última ronda de comentarios si es que alguien tiene algo más que aportar, por supuesto, son muy bienvenidos. Y le doy la palabra ya a Javier. Gracias, Andrés. Bueno, si no hay más comentarios, vamos a cerrar aquí un poquito antes, digamos, de lo previsto. Les agradecemos muchísimo por la participación hoy día, por las intervenciones. Con esto, los próximos pasos es nosotros vamos a básicamente resumir lo que hemos tomado nota, compartirlo con nuestros colegas de la División de Estadísticas de Naciones Unidas y básicamente, bueno, este proceso sigue. Ya les habíamos mostrado al inicio un cronograma general, ¿verdad? Pero antes de decir nada, veo una mano levantada de José Elías. Adelante. Sí, mi pregunta era ¿qué seguía? ¿Sí? ¿Qué seguía después de esta reunión? Sí, básicamente por ahora lo que hicimos es tomar estos elementos que van a ser considerados por el grupo redactor, ¿verdad? Lo que sigue va a depender un poco de si algunos de ustedes están interesados en tener una participación más activa en la elaboración del documento, porque ahora viene el trabajo de básicamente recopilar la información, empezar a escribir esos capítulos y eventualmente volver a hacer alguna consulta por escrito para recibir comentarios del documento, ¿sí?
No sé, y eso es algo a confirmar con nuestros colegas de Nueva York, si se espera una nueva etapa de consulta de aquí hasta que se tenga elaborado el primer borrador, ¿verdad? Les mostraba que en los meses que restan este año se elabora el borrador y va a haber una reunión técnica del equipo redactor. Probablemente esa sea una reunión amplia, o sea, con convocatoria abierta en China. Dependiendo del lugar en el que se realice, probablemente sea más fácil el tener participación de América Latina de esa reunión. En todo caso, cualquier novedad que surja de este proceso, nosotros se las vamos a compartir por escrito en complemento a lo que pueda llegar como información desde Nueva York. No sé, Andrés, si quisieras agregar tú algo más en ese sentido. No, de repente, solamente mencionar que voy a poner los 3 correos electrónicos por acá. Muchas gracias por la participación. No sé si Daisy desde UNSD quisiera agregar algo. Daisy. Buenos días con todos. Gracias Andrés y Javier por organizar este evento. Realmente no tengo un comentario, pero bueno, decirles que estamos recién en una fase inicial, todavía coordinando la parte de lo que es el outline del libro y esos comentarios que han dado acá, los ya he estado tomando notas y también, bueno, agradecería sus notas para poderlas compartir con el equipo directivo que está organizando esto del libro, para que sean considerados todos esos comentarios y estas necesidades en el libro, también las necesidades de Latinoamérica en términos de cómo mejorar las encuestas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Daisy. De mi parte, agradecerles, colegas, por su participación. Bueno, y con esto, Javier. Con esto cerramos. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Ha sido un gusto y nos vemos próximamente. Que tengan muy buena mañana o tarde todavía. Chao, gracias. Gracias, que pasen bien. Gracias. Hasta luego. Buen Gracias. día Gracias. a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias, bonito día.